Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Se me escucha? Por favor, confirmen. Ok, ok, ya. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. En esta clase vamos a ver los diferentes métodos de exploración. Ya, en la clase pasada vimos el cálculo de la profundidad de exploración y el cálculo del número de exploraciones, ¿verdad? Y bueno, nos quedaba pendiente ver los diferentes métodos de exploración. Así que empezamos. Bueno, en cuanto a los métodos de exploración, existen dos grandes grupos o los diferentes métodos se clasifican en dos grandes tipos. Están los métodos geofísicos, también conocidos como métodos no invasivos o no destructivos, proporcionan información espacial del suelo o la roca, proporciona información espacial, hidrológica y ambiental. Dentro de ellos, por ejemplo, están los métodos que utilizan electromagnetismo, ¿ok? Otros métodos que utilizan la refracción o la velocidad de propagación de ondas sísmicas y ondas superficiales. Otros métodos que utilizan el concepto geoeléctrico y gravimétrico. ¿Ok? Estos métodos no invasivos se caracterizan por principalmente ejecutarse en la superficie del terreno, sin necesidad de hacer algún tipo de excavación. Por eso se llaman como los métodos no destructivos. ¿Ya? Estos métodos no destructivos son métodos complementarios a los métodos destructivos. Así que ahora vamos a ver qué son los métodos destructivos o invasivos, ¿no? O también conocidos como los métodos directos. Alteran la masa del suelo y permiten la inspección del suelo y el tomado de muestras. Permite realizar ensayos in situ, tales como la excavación o ejecución de pozos de prueba, como calicatas, trincheras, pozos, excavaciones con barreras eléctricas o manuales, sondeos rotatorios diamantinos, ensayos de penetración directa. Todos estos métodos requieren una excavación, o sea, requieren alterar de alguna manera el terreno, intervenir en el terreno. Por lo tanto, son métodos destructivos y directos. ¿Ok? Ahora, en los estudios de mecánica de suelos, el tipo de exploración obligatoria son los métodos directos o destructivos. Esto hay que ejecutarlo sí o sí, por lo menos uno o dos métodos de ellos. Y los métodos geofísicos o no invasivos ya son métodos complementarios. Ambos se complementan, pero no se puede realizar un estudio de mecánica de suelo solamente con métodos no invasivos. Por lo menos se debe ejecutar un método invasivo. ¿Ya? Así que vamos a ver cada uno de estos métodos, o mejor dicho, los métodos más importantes. El primer método que vamos a ver en cuanto a los métodos no invasivos está el georradar. ¿Ok? Eh, este georradar presenta una alta resolución y además permite conocer de forma continua las características del terreno. Utiliza la técnica electromagnética para obtener imágenes del suelo y cualquier tipo de estructura subterránea. Utiliza una antena. Esta antena es una antena de transmisión y receptor de pulsos de radar, así que mediante esta antena
se transmite pulsos al terreno y estos pulsos viajan a través del terreno y rebotan en cualquier cambio de rigidez. Ese rebote también es captado por la misma antena. Como la frecuencia del pulso es conocido internamente, el equipo correlaciona esa velocidad de propagación de pulso con la rigidez del suelo. Y en función a ello, pues podemos determinar el perfil estratigráfico. ¿Ok? Ahora, estos métodos, de forma general, los métodos indirectos requieren de una interpretación. Por eso se llaman métodos indirectos, ¿no? Porque usamos técnicas y a través de esas técnicas interpretamos para determinar los diferentes perfiles presentes en el subsuelo. El segundo método son las prospecciones sísmicas. En este caso, estas son las más utilizadas en la geotecnia. Su principio se basa en la velocidad de propagación de ondas, ya que el ensayo igual se realiza desde la superficie. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos el ensayo más W y el ensayo de refracción sísmica. El ensayo más W consiste en colocar una superficie metálica, un trozo de metal generalmente circular, también puede ser un trozo de metal cuadrado, y se coloca de forma alineada diferentes geófonos. Esos instrumentos o estos equipos detectan la velocidad, la velocidad de propagación de ondas. Son muy sensibles. ¿Ok? Cualquier tipo de velocidad de propagación, por más pequeña que sea, es detectada por estos geófonos. Todo ello es conectado en serie a través de un cable, porque ese cable pues va a enviar la información, ¿no? Entonces, se genera o se impacta con un golpe en la placa metálica y ese golpe hace que se propaguen ondas a través del terreno. Entonces, esas ondas, algunas se refractan, ¿no? Y algunas continúan. Entonces, esa refracción de ondas permite conocer los diferentes estratos. ¿Ok? Claro que también requiere un previo procesamiento. Por ejemplo, acá se visualiza, ¿no?, que ese pulso es registrado en diferentes tiempos por cada uno de estos geófonos. Entonces lo que hacemos es calcular el tiempo, la distancia y el tiempo. Con ello calculamos la velocidad de propagación de ondas. Una vez conocida la propagación de ondas, pues podemos correlacionar con la rigidez del suelo. Y entonces, de esa manera podemos conocer el perfil de forma continua del terreno. Entonces, la densidad y los parámetros elásticos del medio geológico controlan la velocidad de propagación de ondas. La energía de ondas se transmite por reflexión, refracción o difracción. En la caracterización geotécnica se utiliza la reflexión sísmica. Usualmente es un perfil de alta resolución, y también se utiliza la refracción sísmica para conocer la profundidad y el espesor de los diferentes estratos. Es uno de los métodos más empleados en los trabajos de exploración geotécnica. Dentro de esta técnica de prospección sísmica está el ensayo de refracción sísmica, ¿ok? El ensayo más W, el ensayo SAS-W, el ensayo CSW. ¿Ya? Son diferentes tipos de ensayos que se ejecutan para determinar los diferentes estratos, los espesores de cada estrato, la profundidad del suelo. Esos ensayos son muy utilizados porque permite explorar el suelo sin necesidad de excavar hasta profundidades que pueden llegar o pasar los 100 metros. ¿Ok? Por ejemplo, acá se muestra un perfil sísmico eh, del
proyecto, bueno, el terreno donde se ejecuta el proyecto o la construcción del aeropuerto de Chinchero. ¿Ok? Este perfil sísmico fue elaborado en función a los ensayos de refracción sísmica. Por ejemplo, vamos a acercarnos un poquito. Aquí ven estas líneas de color rojo, ¿ok? Cada línea de color rojo representa a un ensayo más W. No sé si ahí pueden alcanzar a ver, acá dice, ¿no? Más W, más W, más W, más W, ¿no? Entonces, ese es el resultado de los ensayos más W realizados en la superficie a diferentes puntos. Ahora, esa línea roja en realidad muestra cómo varía la velocidad de propagación de ondas a lo largo de la profundidad. Lógicamente que cuando la velocidad de propagación de ondas es pequeño, la rigidez del suelo también es pequeña. Mientras va incrementando la velocidad de propagación de onda, la rigidez también va incrementando. Entonces, con ello podemos trazar un perfil sísmico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá en este perfil se puede visualizar tres tipos de suelo, ¿no? El suelo de color naranja, color amarillo y color verde. Bueno, esa coloración está en función a la rigidez del suelo. Recuerden que a mayor velocidad de propagación, mayor rigidez. Entonces, se viene a, bueno, hay que realizar una interpretación, ¿no? Generalmente, en este caso, los suelos de color naranja representan un suelo muy, muy blando. Los suelos de color amarillo representan un suelo medianamente blando. Y los suelos de color verde representan un suelo denso. Entonces, estos métodos indirectos permiten conocer los diferentes espesores y sus rigideces del suelo sin necesidad de hacer algún tipo de excavación. Y la ventaja es que podemos construir un perfil muy continuo y además la profundidad de exploración. Imagínense estos ensayos de acá, estos tres ensayos llegaron hasta una profundidad de 72 metros, ¿no? Sin necesidad de excavar, simplemente ejecutando desde la superficie. Otro método indirecto muy utilizado se llama ensayo de resistividad eléctrica, también conocido como tomografía de resistividad eléctrica, ERT. Utiliza el concepto de conductividad, ¿de acuerdo? Y recuerden que el agua es un material altamente conductivo. Entonces, si un suelo presenta agua en sus vacíos, ese suelo se va a volver conductivo. Cuanto más agua está presente en los vacíos, mayor capacidad de conductividad presentará. Y por lo contrario, ¿no? Cuanto menos agua, menos conductividad presentará ese suelo. Con ese criterio es que se puede realizar interpretaciones. Utilizados para identificar y cuantificar la profundidad de agua subterránea y detección de materiales arcillosos. Varía con el contenido de humedad y cambio de temperatura. En general, un incremento del contenido de humedad del suelo da como resultado una reducción de la resistividad del suelo. Ojo que en este caso se utiliza el concepto de resistividad. ¿Ya? Pero para que se entienda, el término resistividad es lo contrario del término de conductividad. O sea, si un material es altamente conductivo, significa que es de muy baja resistividad. O sea, son conceptos antónimos, ¿ya? La resistividad de los suelos húmedos de grano fino son generalmente mucho más bajos que la resistividad de los suelos granulares. El método para medir la resistividad del suelo implica colocar 4 electrodos. Esto se coloca desde la superficie del suelo en una línea con el mismo espaciado, ¿ok? Y se aplica una corriente cuyo voltaje debe ser medido, ¿no? Eso se aplica a través de los dos electrodos externos
y lógicamente que con los electrodos internos hacen la recepción de esas corrientes eléctricas. O sea, el suelo actúa como un cable, ¿no? A través del cual la corriente eléctrica fluye y bueno, ahí vamos a observar qué tan eficiente es el flujo de corriente eléctrica a través del suelo. Con eso se realizan interpretaciones. Por ejemplo, aquí se visualiza un perfil de tomografía eléctrica, ¿ya? Los perfiles siempre presentan en el eje vertical la profundidad, en el eje horizontal la distancia de la superficie involucrada en el ensayo, ¿ok? Y además hay una escala, ¿no? Esa escala de colores que nos permite identificar cuáles son los suelos menos resistivos y cuáles son los suelos más resistivos. Ahora, los suelos menos resistivos son generalmente suelos arcillosos y suelos saturados, mientras que suelos más resistivos son suelos secos o con bajo contenido de humedad y suelos densos. Entonces acá podemos visualizar, ¿no? En la superficie se han colocado diferentes electrodos, electrodo número 1, electrodo número 7, número 8, número 15, etcétera, ¿no? A través de esos electrodos induce corriente eléctrica al terreno y es captada por el otro electrodo. Entonces, en función a la propagación de la corriente eléctrica, podemos realizar estas interpretaciones. Bien, entonces, según esta escala, observamos que la coloración azulada representa posiblemente a un suelo saturado, también representa posiblemente a un suelo arcilloso, mientras que la coloración rojiza, rojo oscura, ¿no? Donde observamos que la resistividad es muy alta, esto significa que la corriente eléctrica acá tiene dificultades, ¿no? Para atravesar. Es porque estos suelos generalmente son densos o suelos no saturados, sus vacíos no están completamente llenos de agua y por eso es que la corriente eléctrica tiene dificultades en atravesar. ¿Ok? Además, se puede detectar zonas de infiltración. Por ejemplo, acá hay una tendencia a la coloración azul. Eso significa pues que el agua desde esta zona se está infiltrando, ¿no? Hasta esta zona. Igual en esta parte observamos pues eh, presencia de suelos saturados, más o menos en un promedio hasta un metro, ¿no? O quizá un poquito más, ¿no? Entonces, de esa manera podemos realizar interpretaciones de forma continua sin necesidad de hacer algún tipo de excavación. Claro que estos ensayos son ensayos complementarios, ¿ok? Complementan a los métodos directos o invasivos. No sé si hasta ahí hay preguntas. ¿No hay preguntas? Todo claro. Ya. Bueno, jóvenes, recuerden que el día de hoy se va a llevar a cabo el control de lectura, pero eso en realidad está programado para la parte final de esta clase, ¿ya? O sea, desde las 6:40 hasta las 6:50 estará habilitada el control de lectura, ¿ya? Entonces, para aquellos que, bueno, estaban consultando por interno, así que ahí la aclaración, ¿ya? Bien. Ahora un momentito, creo que se perdió la pantalla.
Sí, a las 6:40 empieza el control de lectura, ¿ya? Ya, un momento. Se perdió la pantalla. Ya. Bien. Bueno, eso en cuanto a los métodos más importantes, los métodos indirectos más importantes. Ahora vamos a ver los diferentes métodos directos o métodos destructivos. ¿Ok? Bien, uno de los métodos directos más utilizados son las excavaciones, también conocido como calicatas y trincheras. ¿Ok? Permite la inspección directa del perfil estratigráfico, permite realizar ensayos in situ y permite la extracción de muestras ya sea alterada o inalterada. Por ejemplo, acá en la fotografía se visualiza la ejecución de calicatas o excavaciones a cielo abierto. Esto fue realizada en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. La profundidad de excavación en este caso fue de 14 metros en grava. Noten ahí el material extraído de esa excavación. Es un material grava principalmente. Claro que hay arena también. Entonces notarán pues que la excavación permite la extracción directa de muestras, ¿ok? Ya sea muestras alteradas o inalteradas, y además permite la visualización directa del perfil estratigráfico. Noten esta imagen de la derecha, es una fotografía tomada desde el fondo de la calicata y se visualiza claramente cómo va cambiando el suelo. Bueno, en este caso no hay ningún cambio porque se trata de un suelo uniforme, ¿ok? Ahí vemos los tamaños de partícula, ¿no? Además, vemos que este suelo está bastante denso, ¿no? Por eso es que las paredes verticales se mantienen sin desprendimiento. Otro método viene a ser el método de las excavaciones con barrenas eléctricas o manuales, ¿ok? Por ejemplo, acá en la fotografía vemos la ejecución de una excavación mediante una barrena eléctrica. Permite excavar rápidamente en el suelo con bueno, la excavación o el agujero generalmente presenta diámetros entre 4 a 10 pulgadas, permite inspeccionar el perfil estratigráfico y además permite la extracción de muestras alteradas. Noten en esta parte, aquí observamos pues que se está ejecutando, ¿no? Entonces el suelo excavado ya es alterado, por lo tanto es una muestra alterada. Claro que esas muestras alteradas sirven para realizar ensayos de caracterización, ¿no? Como por ejemplo, para realizar ensayos de contenido de humedad, para realizar ensayos de clasificación, ¿no? A través de la granulometría. Los sondeos rotatorios o pruebas rotatorias o excavaciones rotatorias, en este caso también utilizan barrenas helicoidales, pero en este caso ya es realizada a través de un equipo especializado. El equipo especializado hace la perforación por rotación, ¿ok? Permite conocer el perfil estratigráfico de forma continua, también permite la extracción de muestras y también permite la realización de cualquier prueba in situ en la excavación, porque hay que excavar hasta cierta profundidad y luego realizar cualquier tipo de prueba. Por otro lado están las perforaciones diamantinas. Estas perforaciones se utilizan en suelos o rocas duras. Se obtienen muestras inalteradas mediante rotación, empuje vertical y lavado. El muestreador emplea en la punta un material más duro
que el material que conforma o el mineral que conforma el suelo. De esa manera, por rotación y por desgaste se hace la excavación o la perforación. Generalmente, si el material a excavar es un material muy duro, se utiliza la corona de diamante, ¿no? Pero si el suelo presenta minerales no tan duros, en ese caso se puede utilizar la corona de carburo o la corona de sierra, dependiendo de la dureza de los minerales que componen el suelo. Es necesario introducir un líquido, ese líquido generalmente es el agua, se introduce el agua a cierta presión para enfriar y lubricar la corona de perforación. ¿Ok? Así que los trabajos de perforación siempre se realizan con la inyección de agua. Se inyecta agua por un lado y luego se bombea, ¿no? Entonces el agua, repito, enfría la temperatura, disminuye, reduce la temperatura de la corona porque eso trabaja por fricción, ¿ok? Y además lubrica, facilitando de esa manera la perforación. Los sondeos mixtos son la combinación de equipo rotatorio y a la vez un equipo de penetración SPT. Ya más adelante vamos a ver en qué consiste el ensayo SPT. Acá se ve una serie de imágenes que muestra la ejecución de las perforaciones diamantinas, ¿no? Acá en las fotografías superior observamos pues que se está ejecutando la perforación. Claro, son equipos especializados, ¿ok? Y durante la perforación se puede extraer la muestra de forma continua. Por ejemplo, acá vemos unos motorcitos, esos son bombas para inyectar agua durante la perforación. Ahora, esas muestras extraídas normalmente se almacenan en ciertas cajas, ¿ok? Y noten pues que efectivamente, ¿no? Esas muestras son de forma continua y cada caja debe estar adecuadamente identificada, ¿no? Esto para todo tipo de muestra, ¿ya? Acá vemos la exploración geotécnica, la ubicación en progresivas, las coordenadas UTM, el número de sondeo, el número de caja. Acá claramente dice que esta es la segunda caja de 4. Y en esta segunda caja se muestra el perfil desde la profundidad de 4.3 hasta la profundidad de 9 metros, ¿no? Entonces ahí podemos visualizar cómo va cambiando el suelo, ¿no? Por ejemplo, en esta zona hay un bloque de roca, después hay grava, por aquí más o menos, casi a los 7, entre los 7 y 7.3, hay presencia quizá de arena gravosa, ¿no? Hay partículas finas incluso, ¿no? Entonces eso sirve pues para poder elaborar el perfil estratigráfico. Y durante los trabajos pues generalmente se obtienen muestras alteradas, ¿no? Por ejemplo acá vemos que se extrae la muestra alterada para poder pues visualizar las características del suelo. Ahora vamos a ver los diferentes sondeos o ensayos realizados in situ. ¿Ya? Claro que existe una gran cantidad de ensayos. Se puede ejecutar muchos ensayos, de los cuales no vamos a ver todos, porque sería muy pesado. Vamos a ver los más importantes y esos ensayos más importantes vienen a ser el ensayo SPT, el ensayo de veleta, el ensayo CPT, CPTU. Esos son los ensayos que vamos a ver. ¿Ya? Ojo, lo que se muestra acá ya son ensayos que se realiza dentro del pozo previamente ejecutado, ¿no? O sea, usted realiza una perforación, por ejemplo, este ensayo SPT, se perforó previamente hasta cierta profundidad, se retiró la perforadora y se colocó el ensayo.
A partir de ahí se ejecuta este ensayo. Igual el ensayo de veleta, ¿no? Se realiza una penetración hasta cierta profundidad y luego se realiza el ensayo. Igual el ensayo, bueno, algunos sí no requieren una previa excavación, por ejemplo el ensayo CPT no requiere una previa excavación, simplemente se introduce a través de presión hasta cierta profundidad y pues este aparato va registrando los diferentes tipos de suelo. ¿Ok? Y bueno, por acá también están los sondeos no, no destructivos, ¿no? O indirectos, el SAS-W, MAS-W, CSW, que permite el reconocimiento del terreno a través desde la superficie. Entonces vamos a empezar con el ensayo SPT. El ensayo SPT, bueno, es las letras SPT, es las iniciales del ensayo de penetración estándar. Este ensayo está normalizado, está estandarizado por la STMD 1586. El ensayo SPT consiste en introducir un muestreador cilíndrico hueco delgado en el fondo de un pozo y para introducir se aplica golpes mediante un martillo de masa estándar con una altura de caída también estándar. ¿Okay? La masa estándar es de 63.5 kilogramos y la altura de caída es 30 pulgadas o 76.2 centímetros. El número de golpes necesarios para introducir el muestreador en 30 centímetros en el suelo se define como el número de golpes SPT. Este número de golpes permite correlacionar la resistencia al corte no drenado en suelos cohesivos, mientras que permite correlacionar al ángulo de fricción interna para los suelos granulares. Permite la extracción de muestras alteradas y el procedimiento es el siguiente. Se introduce el muestrador en 15 centímetros anotándose el número de golpes n sub 0, o sea, hay que anotar la cantidad de golpes que fueron necesarios para introducir el muestreador en 15 centímetros. Si no se puede penetrar tras la ejecución de 50 golpes, significa que el suelo es muy duro y allí finaliza el ensayo. ¿Ya? Entonces la profundidad correspondiente marca la finalidad o el final del ensayo. O sea, para ningún caso el número de golpes debe superar los 50 golpes para penetrar 15 centímetros. ¿Ya? Eso significa, pues, si hay 50 golpes, significa que el suelo es muy duro, muy resistente o muy denso, ¿no? Entonces, si ejecutas más golpes, ya puedes dañar al equipo. Luego de los 15 centímetros, nuevamente se introduce otros 15 centímetros y otros 15 centímetros. O sea, se realizan 3 veces, ¿no? Entonces, por acá voy a graficar. Digamos, este es el muestreador. Ahí tenemos el muestrador. Es un tubo metálico hueco. Y este muestrador, claro, en la parte superior es conectado a una varilla, ¿no? La varilla que conecta hasta la altura del martillo. Entonces, todo este tramo se divide en 3, de cada 15. Aquí hay 15 centímetros para penetrar, 15 centímetros, 15 centímetros. Entonces, anotamos el número de golpes para penetrar los primeros 15. Y si el número de golpes es menor que 50, continuamos con el segundo tramo. Y si es menor que 50, continuamos con el tercer tramo. ¿Ok? Y finalmente, calculamos el número de golpes como la suma de los dos últimos tramos. O sea, el número de golpes SPT, o simplemente N, va a ser igual a N1 más N sub 2. El primer tramo
se descarta. Ese tramo se descarta, no se toma en cuenta para el cálculo del NSPT. Ahora, ¿qué sucede si el número de golpes supera 50? O sea, si yo estoy penetrando cualquier tramo de 15 centímetros y resulta que el número de golpes superó 50 o llegó a 50, ¿no? En ese caso se registra la profundidad al cual se aplicó ese número de golpes mayor o igual que 50 y se coloca la palabra rechazo. ¿Ok? Este término rechazo hace indicativo de que el número de golpes es mayor o igual que 50 y por lo tanto el suelo es muy, muy denso. ¿Ya? Ese es el procedimiento de ejecución del ensayo SPT. Aquí vemos la característica del ensayo SPT. Este es el muestreador. ¿Ok? Bueno, la longitud total más o menos son 50 centímetros, pero la longitud digamos, útil, ¿no? Porque la muestra va a ingresar mientras se inserta este muestrador en el terreno, entonces esa longitud útil es de 15 centímetros. ¿Ok? Y el SPT tiene básicamente ese esquema. Aquí está el muestrador que se introduce en el terreno, hay una varilla, esta varilla puede variar su longitud según la profundidad a la cual se va a realizar el ensayo. Entonces, esta varilla sirve para transmitir la energía de impacto del martillo realizada en la superficie hasta la profundidad donde está ubicado el muestreador. Aquí observamos el muestreador, este mismo muestreador, ¿no? Observamos que tiene dos roscas. En esta parte tiene la punta filosa para facilitar la penetración y en esta otra parte tiene un enroscamiento para retirar la muestra. Aquí ven el muestrador, ¿ok? Entonces acá noten esta parte tipo cuchilla que facilita la penetración del muestrador. Y aquí hay otra rosca, ¿no? Si desenroscamos ambos, este tubo cilíndrico se divide en dos y podemos extraer la muestra. Claro que es una muestra alterada que sirve para clasificar el suelo, para saber qué tipo de suelo es. Hay diferentes versiones de equipamientos, los que utilizan un motor, por ejemplo, acá vemos un trípode, ¿ok? Este es el martillo. Y bueno, este martillo, que es de 63.5 kilogramos, no lo puede levantar una persona, ¿no? O quizás sí, pero no se ejecuta de esa manera. Entonces, a través de una cuerda, arriba hay una polea, conecta a este motor. Este motor va girando, levanta el martillo, luego suelta por caída libre, aplica un impacto, un golpe. Entonces, la varilla o esa energía es transmitida a través de la varilla hasta el muestreador y el muestreador va penetrando en el suelo. Lógicamente que hay que anotar el número de golpes. Hay otros equipos mixtos. Estos equipos mixtos son equipos de perforación, pero ya tiene acoplado el ensayo SPT. O sea, realizas la excavación mediante rotación, ya sea puedes usar diamantina, ¿no? Dependiendo de la dureza del suelo. Digamos que yo realicé la perforación hasta los 2 metros. Retiro la corona de perforación y luego coloco el ensayo SPT. Colocamos el muestreador SPT y realizamos el ensayo a esa profundidad. ¿Ok? Luego retiramos otra vez el ensayo SPT y colocamos la corona de perforación y seguimos perforando. Quizá ahora hasta los 4 metros. Y nuevamente, llegado a los 4 metros, retiramos, colocamos el SPT, realizamos el SPT, retiramos el SPT, colocamos la corona de perforación y así sucesivamente.
claro que es un trabajo bastante pesado, ¿no? No es un trabajo sencillo. ¿Ok? Aquí en esta imagen se puede visualizar el procedimiento. Ahí está el pozo o una previa perforación. Entonces, retiramos la corona de perforación y luego introducimos el muestrador. Ahí está el muestrador, también conocido como muestrador caña partida. En este caso, este muestrador tiene una longitud de 45 centímetros y un diámetro externo de 2 pulgadas y un diámetro interno de 1.375 pulgadas. Esa es la característica de ese muestrador. Entonces se va a realizar el ensayo en tres partes. La primera parte de 15 centímetros, la segunda también y la tercera también. ¿Ok? Y usualmente, para guiarnos arriba, es donde se hacen las marcas. O sea, acá marcamos, pues, ¿no? Marcamos el primer tramo de 15, el segundo tramo de 15, el tercer tramo de 15. Entonces, estas líneas nos sirven como referencia para ver cómo vamos introduciendo el muestreador. Entonces ejecutamos la primera parte. Aplicamos una cierta cantidad de golpes. El muestreador penetra el terreno en 15 centímetros. Y ese número de golpes va a ser n sub 0. En ese primer tramo se anota el valor de golpes conocido n sub 0. Luego continuamos con el segundo tramo de 15 centímetros. Igual, anotamos la cantidad de golpes. Eso será n sub 1. Y finalmente el tercer tramo, anotamos la cantidad de golpes. Eso será n sub 2. Finalmente, el número de golpes del ensayo SPT va a ser n sub 1 más n sub 2. El primero se descarta, no se toma en cuenta. Ya lo descartamos, solamente tomamos en cuenta los dos últimos tramos. Y ahora ustedes se preguntarán por qué se descarta, ¿no? Ya, y les voy a explicar por qué se descarta. Recuerden que este ensayo se realiza en un pozo previamente excavado. Así que durante la excavación o durante la perforación se inyecta agua y el agua altera o perturba hasta cierta profundidad, no solamente profundidad, sino también hasta cierto rango lateral, ¿no? Toda esta zona es perturbada por la excavación o la perforación. ¿Ok? Entonces, este primer tramo corresponde a un suelo alterado. Por lo tanto, este número de golpes del primer tramo no es el real. Es un número de golpes que corresponde a un suelo ya alterado. Es por ello que se descarta, no se toma en cuenta. ¿Ya? Entonces, en eso consiste este ensayo. Entonces, anota la profundidad de inicio de ensayo. Hay que anotar la profundidad y la profundidad de finalización de ensayo. Luego, finalizas el ensayo, retiras el muestrador y continúas con la excavación hasta la siguiente profundidad. Y nuevamente en esa profundidad realizas otra vez el ensayo. Así que cada valor de NSPT representa un ensayo de SPT, ¿no? Entonces, de forma vertical, generalmente se realiza cada metro. En el primer metro, en el segundo metro, en el tercer metro, en el cuarto metro y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es el ensayo SPT. Ahora, este ensayo requiere previamente de la medición de la energía. Noten que este martillo tiene una masa de 63.5 kilogramos y tiene una altura de caída de 76.2 centímetros. Por lo tanto, cada vez que impacta, aplica un nivel de energía. Esa energía es transmitida por la varilla hasta el muestreador. Entonces, lógicamente que podemos calcular la energía teórica. Esa energía teórica es la masa del martillo por la gravedad por la altura de caída.
Reemplazando los valores, la energía teórica resulta 474.6 joules, que se puede aproximar pues a 475 joules. Pero ¿qué sucede? Que toda la energía de impacto no es transmitida eficientemente al amostrador, porque parte de esa energía se disipa. ¿Ok? Y la literatura, o sea, los diferentes investigadores verificaron que efectivamente la energía que llega al muestrador varía desde un 30% a un 80%. Claro, esa variación va a depender del tipo de muestrador, va a depender de la longitud de la varilla, ¿no? Entonces de muchos aspectos. Va a depender también del diámetro de la perforación. Por lo tanto, los diversos autores indican que la energía debe ser corregida a un 60% de la energía real. Y de esa manera calculamos el N60. ¿Qué significa el N60? Este valor significa que estás corrigiendo el número de golpes a una energía correspondiente al 60% de la energía real. ¿Y cómo se calcula eso? Pues es bastante sencillo. Si conoces la energía real, a esa energía real lo divides entre el 60% de la energía teórica. Y si no conoces la energía real, simplemente colocas un factor. Entonces el N60 va a ser al N de campo, o sea, a esta sumatoria, N1 más N2, multiplicado por un factor de corrección de energía. Claro, este factor de corrección de energía depende del tipo de ejecución de ensayo. Más adelante vamos a mostrar, en la siguiente diapositiva vamos a mostrar una tablita que nos permita estimar este coeficiente de corrección de energía. Adicionalmente se debe corregir por múltiples factores, como por ejemplo la longitud de varilla, el tipo de muestreador, el nivel de confinamiento del suelo, a mayor profundidad, mayor confinamiento, eso también afecta, y también afecta el diámetro de la perforación. Por lo tanto, corregir el valor de NSPT involucra 5 factores. El factor C sub E, que es el factor de corrección por energía, el factor C sub N, factor de corrección por sobrecarga o confinamiento, C sub B es el factor de corrección por longitud de varilla, C sub R es el factor de corrección debido a, bueno, esto es a la longitud y esto es debido a al diámetro de la perforación, y finalmente C sub S es un factor de corrección por el tipo de muestreador. En esta tablita, bueno, la literatura o diversos autores recomiendan, ¿no?, de cómo o qué factor utilizar. Por ejemplo, si quiero hacer una corrección por energía, dependiendo del equipo, ¿no? Si el equipo es original, si el equipo es de pistón, si el equipo es de ejecución automática, ahí tengo rangos para elegir este coeficiente. Ahora, para la longitud de varilla, pues igual, ¿no? Cuando la longitud de varilla es menor a 3 metros, ahí está el coeficiente y eso va sumando, ¿no? Cuando la longitud de la varilla también va incrementando. Para el diámetro de la perforación, dependiendo de la perforadora, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo una perforadora con 150 milímetros de diámetro, utilizo este coeficiente. Si yo utilizo una perforadora con 100 milímetros de diámetro, utilizo este coeficiente. Y también el tipo de muestrador, ¿no? Si usamos el muestrador estándar, el coeficiente es 1. Si usamos el muestrador con guías, el coeficiente es 1.1 a 1.3. Claro que habría que estimar un rango promedio más o menos. Y el factor de sobrecarga se calcula mediante esta expresión, la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo vertical efectivo. ¿Ok? Y eso no debe superar a 1.7. Recuerden que la presión atmosférica en kilopascales se aproxima a 100,
Así que si quieres usar 100 kilopascales, el esfuerzo efectivo también debe estar en la misma unidad, 100 kilopascales. Entonces, de esa manera, corregimos el N de campo para obtener el N160. Este parámetro es muy utilizado en los diseños. ¿Ok? Así que igual, vamos a ver la aplicación en el capítulo 3 o en la unidad 3. Ahí vamos a ver la aplicación de el N160. Entonces, el ensayo SPT, o mejor dicho, el número de golpes del ensayo SPT en suelos granulares correlaciona el ángulo de fricción. Por ejemplo, esta tabla es presentada por Monet 2015, pero inicialmente, bueno, las dos tablas son presentadas por Monet, pero son tablas de los autores de Joseph Bowles, ¿no? Quien a través de cierta experimentación concluyó en los parámetros. ¿Y cómo se utiliza esta tabla? Bueno, en realidad es muy sencillo. Bueno, en este caso, noten que el SPT está ajustado a un 70% de la energía, ¿no? Si la arena es de grano fino, medio o grueso, ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, si la arena es de grano medio y es muy suelta, presentará Ns entre 2 y 3. Si la arena es de grano fino y es densa, entonces el número de golpes variará entre 16 y 30. Imagínese usted tiene una arena de grano fino y resultó que el número SPT le salió 25. Entonces 25 está en este rango. Por lo tanto, esa arena se encuentra en el estado denso y su densidad relativa oscila entre 0,65 y 0,85, ¿no? Además, el ángulo de fricción, como el grano es fino, pues te posicionas en la misma columna y al mismo, ¿no? La misma columna y, bueno, en la misma fila y obtienes. Eso sería el rango de oscilación bueno, de la fricción, ¿no? Del ángulo de fricción del suelo. Entonces, de esa manera, pues esta tablita nos permite correlacionar el ángulo de fricción a partir del número de golpes. Ahora, ¿qué sucede si el suelo es fino? Bueno, si el suelo es fino, hay que relacionar la resistencia no drenada en función al número de golpes SPT. Si el número de golpes varía entre 2 y 4, significa que el suelo es suelto. Si es menor que 2, muy suelto. Entre 4 y 8, medio. Entre 8 y 15, suelo rígido. Entre 15 y 30, muy rígido. Y cuando el número de golpes es mayor que 30, el suelo es duro. Y en función a consistencia, mayor consistencia, también mayor resistencia. Entonces noten que el valor de SPT permite correlacionar la resistencia o los parámetros de resistencia del suelo. Finalmente, este ensayo tiene ventajas y desventajas. ¿Ok? Así que vamos a mostrar primero las ventajas. La ventaja es que el ensayo permite obtener la muestra y permite conocer la resistencia a la penetración a través del número de golpes. Es relativamente sencillo y de bajo costo. Es más, el equipo SPT es uno de los equipos más difundidos a nivel mundial, más utilizados a nivel mundial. Funciona en muchos tipos de suelo. Bueno, en todos los tipos de suelo menos gravas. No se puede ejecutar esto en gravas. Y tampoco no se recomienda realizar en suelos muy blandos, porque la aplicación de golpes puede alterar al suelo, ¿no? Entonces, si es que usted tiene presencia de suelos muy blandos, allí hay que utilizar este ensayo con mucho cuidado,
porque la ejecución del ensayo puede alterar la condición del suelo. Y sus desventajas, en este caso, las desventajas están asociadas pues al tipo de muestra. No hay manera de poder obtener una muestra inalterada, o sea, la muestra tiene características alteradas, ¿ok? A ver, un momentito. Ya. Otra desventaja no es aplicado, o sea, no se recomienda realizar el ensayo SPT en arcillas blandas o limos blandos, ¿ok? Y la resistencia del suelo es muy sensible al número de golpes, así que la interpretación hay que realizarla con mucho cuidado. Y finalmente, que la ejecución del ensayo involucra mucha variabilidad. Mucha variabilidad. Hay muchas variables que no se toman en cuenta. ¿Ok? Y cuando se hacen trabajos de exploración, en este caso se anota, ¿no? La profundidad, los diferentes tipos de suelos presentes y acá cómo va variando el NSPT, ¿no? Con la profundidad, cómo va variando. Bueno, hay ciertos tramos donde el SPT alcanza valores de numéricos entre 19 y 20. Ya estoy sumando, ojo que acá se presenta, ¿no? Este es el N0, estos dos de acá serían el N2 y el N3. Si usted suma el N2 y el N3, perdón, el N1 y el N2, tenés el número de golpes, ¿no? Entonces, en este tramo, más o menos un promedio de 18 el número de golpes, de ahí baja, de ahí incrementa, ¿no? Entonces, con eso yo puedo interpretar, se puede interpretar, pues, el perfil estratigráfico, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el ensayo SPT. No sé si tienen preguntas hasta aquí. A ver qué dicen. ¿No hay preguntas? Ok, todo claro. Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ensayo. El segundo ensayo que vamos a ver se llama ensayo de penetración de cono, también conocido como el ensayo CPT. Este ensayo está estandarizado mediante la norma ASTM D 5778. El ensayo CPT consiste en introducir en el suelo una sonda cilíndrica cuyo diámetro varía desde 30 a 100 milímetros y tiene una punta cónica. Se introduce de forma continua a una velocidad de 2 centímetros por segundo, más o menos 0.5 centímetros por segundo. Esa es la velocidad con la que se introduce esa sonda cilíndrica. La sonda está equipada con medidores de esfuerzo para medir la resistencia en la punta y la fricción lateral mientras se va introduciendo en el terreno. Y justamente esta información sirve para realizar interpretaciones. ¿Ok? Los datos son recopilados de forma continua
Esa es la ventaja de este ensayo. Se obtiene de forma continua la información y permite determinar la resistencia al corte no drenado, o sea, el parámetro C sub U. Eso se determina a través de la resistencia del cono. Además, permite conocer de forma aproximada el perfil estratigráfico y permite determinar la capacidad de carga del suelo para el diseño de las cimentaciones. Esa es la característica del ensayo CPT. Noten acá, este es el equipo del ensayo CPT. Bueno, ya los equipos actuales son más sofisticados, evidentemente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la ejecución del ensayo. Se introduce la sonda. Esta es la sonda. Tiene una punta cónica. ¿Ok? Y dentro de la sonda pues hay sensores. Esos sensores controlan la resistencia en la punta y la fricción lateral. Entonces acá está, ¿no? Esta es la sonda. Va a medir la fricción lateral y la resistencia en la punta. ¿Ok? Y bueno, el equipo, que puede ser un camión o cualquier vehículo que permita la introducción de forma continua, ya saben, a una velocidad de 2 centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, mediante se va introduciendo de forma continua, se va registrando esos parámetros, la fricción lateral, la resistencia de la punta, y además hay otros equipos que permiten registrar la poropresión. Y con esa información podemos obtener el perfil estratigráfico de forma continua. ¿Ya? Aquí observamos los diferentes tipos de sonda. Claro, estos han progresado con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la sonda A es la sonda implementada en la Universidad de Delft, la sonda Begemann, la sonda B, la sonda C es el cono eléctrico, también conocido como el piezocone, y la sonda D es el piezocone. Bueno, este piezocone fue implementado en la Universidad de Río de Janeiro. ¿Ok? Entonces noten pues que la sonda ha evolucionado con el tiempo y seguramente va a evolucionar. O sea, esto pues va mejorando, ¿no? Es una técnica que va mejorando con el tiempo. Aquí observamos las ondas. Internamente hay unos dispositivos que hacen la medición de la fricción lateral, la resistencia en el cono y la poropresión. Las ecuaciones que sustentan a este equipo utiliza el principio del equilibrio. ¿Ok? No voy a hablar mucho de las ecuaciones, pero lo que sí voy a hablar es que durante la ejecución del ensayo se obtiene la resistencia en el cono y la fricción lateral. Con esos parámetros podemos identificar de forma aproximada el tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, para que el suelo sea, qué sé yo, un limo, la resistencia en la punta debe estar entre 7 y 20 kilopascales y la fricción debe estar entre 1.5 y 4. Claro que este cuadrito está reconocido dentro del software del equipo, así que mientras se ejecuta el ensayo, automáticamente se va trazando el perfil estratigráfico, ¿no? Esa tablita también se puede presentar en este mapa. Por ejemplo, si la resistencia en la punta fue, qué sé yo, de 10, acá estaría, ¿no? Y si la fricción lateral fue de 6, entonces trazamos 10 y 6. Esos dos da en la región 11. Vamos acá y ahí vemos el tipo de suelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues, este método o este ensayo CPT permite identificar el tipo de suelo. Aquí vemos el perfil
o los resultados que obtiene este ensayo. Se ejecuta el ensayo CPT, ¿ok? Se registra la resistencia en la punta de forma continua, se registra la fricción la fricción lateral de forma continua y también se registra la poropresión de forma continua. Con esa información podemos interpretar el tipo de suelo, ¿ok? Esa es la ventaja de este equipo. Se obtiene perfil continuo del suelo de forma rápida. Los resultados no dependen del operador. Tiene muy buena base teórica. Este ensayo es muy bueno para suelos blandos, pero tiene sus desventajas, ¿no? Es costoso, requiere operadores muy capacitados, los elementos electrónicos se descalibran, así que hay que calibrarlas continuamente. No permite tomar muestras y no es apto para suelos granulares o sobre todo para gravas. No se permite realizar este ensayo en gravas, así que mucho cuidado con ello. Bien, no sé si eso está claro con respecto al ensayo CPT. ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Confirman? Ya. Ahora, ¿qué dice la norma respecto a estos ensayos? Ojo que estos ensayos también están en la norma. La norma está acá, ¿no? Ya ustedes conocen la norma. Voy a descargarla. En esta parte ustedes pueden visualizar la norma, ¿no? Aquí está. ¿Ok? Método de ensayo normalizado para la auscultación con penetrómetro dinámico ligero de una punta cónica, DPL. Acá está, auscultación dinámica mediante cono PEC, el ensayo SPT. ¿Ok? Y esta tablita muestra un resumen, ¿no? Dice, el ensayo SPT se puede realizar en una perforación, dentro de una perforación, para todo tipo de suelo menos grava, ¿no? O sea, no se puede ejecutar en grava. El ensayo CPT también es un tipo de auscultación. Se puede realizar en todo tipo de suelo menos grava. Y así, pues, hay diferentes ensayos que solamente están sujetos a ciertos suelos. En la mayoría de ellos no se pueden ejecutar en grava. ¿Ok? Sí, adelante. Alguien levantó la mano. Sí, pero una duda que tengo. Eh, Sí. ¿Cómo sé cuántos ensayos debo hacer si me da una determinada área de un proyecto? Yo cómo sé cuántos ensayos debo hacer. Pues la cantidad de ensayos se elige en función a la tabla. Primero tenemos que identificar el tipo de estructura y luego, según la tabla número 6, eso lo vimos en la clase pasada, determino la cantidad de ensayos, ¿no? ¿Ok? Y justamente para ello voy a resolver este ejercicio, ya, la pregunta 3, ya a eso ya iba, porque en la pregunta 3 vamos a ver la aplicación ya, de la norma, ¿ya? Dice, se le encarga realizar un estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para un proyecto residencial que consta de un edificio de 7 pisos más un sótano. Para la construcción se dispone de un terreno total, bueno, un área total de 2.500 metros cuadrados, cuya área construida es 70%. Según el diseño, se prevé construir con el sistema de pórticos y muros de concreto. Así que es un edificio de 7 pisos más un sótano. Por lo tanto, hay 8 niveles.
tiene 8 niveles. Luego el edificio se va a construir con pórticos, pórtico de concreto y muros de concreto, ¿no? Con esta información ya puedo identificar el tipo de edificación. Entonces, esa edificación va a ser tipo, nos vamos a la tabla, justamente la tabla que está en la norma y en el PPT nos dice, ¿no? Si la edificación va a ser con pórticos y muros de concreto y según la cantidad de niveles, en este caso nos salió 8, entonces esa edificación es tipo 3. Nos colocamos eso acá. Edificación tipo 3. Y con ello calculamos el número de exploraciones. El número de exploraciones va a ser igual a el área construida sobre la cantidad de exploraciones por metro cuadrado. Esto me indica la norma, ¿no? Pero el área construida en este caso es igual al 70%, eso me dice, el 70% del área total. ¿Cuánto sale el área construida? A ver. 1750 metros cuadrados. Y con eso ahora sí puedo calcular el valor de n. ¿Cómo calculo n? Nos vamos a la tabla de la norma, a la tabla número 6. Y en esa tabla número 6 me dice, oye, si tu edificación es tipo 3, necesitas una exploración cada 900 metros cuadrados por área de techo del primer piso, ¿no? En este caso, el área construida es 1750 metros cuadrados divididos entre 900 metros cuadrados por cada exploración. Y ahí tengo el número de exploraciones. Así es como se calcula el número de exploraciones. Pues eso resulta 1.9, ya se redondea siempre al entero superior. Entonces, n, 2 exploraciones, ¿no? Pero ahí no termina eso. Sino, hay que ser conscientes de esto. Dice, el número de exploraciones nunca debe ser menor que 3. Por lo tanto, como esto es menor que 3, entonces el número de exploraciones debe ser 3 como mínimo. Así es como se calcula la cantidad de exploraciones. ¿Ya? No sé si está claro eso. Sí, profe, todo claro. Hay que usar la norma pues, para calcular. Ahora, el ítem B, ¿qué dice? Calcular la profundidad de exploración. B, profundidad. De exploración. Bueno, ¿cómo se calcula la profundidad de exploración? Bueno, esa profundidad se calcula de esta manera. También está en la norma, ¿no? Por eso es importante que ustedes ya hayan, bueno, imagino que hayan revisado la norma, ¿no? Aquí está profundidad de exploración en edificación sin sótano, con sótano, ¿no? Ahí están los esquemas.
¿Ok? Pero en este caso tengo, bueno, no me dicen nada de qué tipo de cimentación va a ser. ¿Ok? Pero yo sé que hay un sótano, entonces tengo el terreno natural. Este es el terreno natural. Pero vamos a hacer el corte para el sótano, ¿no? Este es el corte, este es el sótano. Bueno, vas a hacer el corte, para construir el sótano, ¿no? Y la norma dice, después del nivel de corte, por lo menos tienes que reconocer 3 metros. Entonces, ¿cuál sería la profundidad? Pues sería todo esto. Desde la superficie, todo esto sería la profundidad. Y la norma también de forma indirecta dice que cada sótano se considera 3 metros de altura. Por lo tanto, la profundidad de exploración, ¿cuánto sería? 3 más 3, 6 metros. Como mínimo. Esta es la profundidad de exploración. Como mínimo. ¿Ok? Así se calcula la profundidad de exploración. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si me dan el detalle de la cimentación? Si yo conozco el ejercicio me da el detalle de la cimentación, utilizo esto, pues. Si me da las dimensiones de la zapata, pues utilizo lo que dice acá. Si se conoce la zapata, Z va a ser igual a 1.5 el ancho de la zapata. Acá también está eso. Entonces, ¿qué sería? La profundidad de cimentación más Z, que es 1.5 el ancho de zapata. Pero si no conozco el ancho de la zapata, lo calculo de esta manera. ¿Ya? Recuerden que siempre hay que considerar 3 metros más de forma adicional desde el nivel de corte. Profe, y si no hay corte, si no tengo sótano, entonces ese nivel de corte viene a ser la superficie del terreno. A partir de ahí, 3 metros como mínimo. ¿Ok? Finalmente, ¿qué método de exploración ejecutaría? Bueno, acá se puede ejecutar los métodos directos de forma obligatoria. Por ejemplo, como es grava, la grava no se puede, o sea, acá me dice que el suelo es una grava, ¿ok? Grava densa. Por lo tanto, no puedes ejecutar SPT ni CPT, pero sí puedes ejecutar calicatas, ¿no? Calicatas, trincheras, puedes ejecutar perforación, ¿ok? No puedes ejecutar SPTs, ¿ah? Los SPTs no se pueden ejecutar en gravas. Y como métodos indirectos, por ejemplo, puedes ejecutar el ensayo sísmico, ¿no? Ensayos geofísicos, como el ensayo más W, refracción sísmica, por ejemplo, el ensayo de resistividad eléctrica. Y bueno, hay otros ensayos más que no hemos mencionado en clase, pero todo tipo de ensayo indirecto se puede ejecutar porque los ensayos indirectos se ejecutan desde la superficie. ¿Ok? Entonces, eso sería la solución de este ejercicio, un tanto para ver la aplicación. ¿Ya? Ojo, que cuando decidimos qué tipos de ensayos ejecutar, tienes que tener conocimiento de la norma, porque la norma te dice eso.
¿Ok? Acá está pues la norma, ¿no? Claramente te dice los diferentes métodos de exploración que menciona desde las calicatas, ¿no? Pozos, calicatas, trincheras, perforaciones manuales o mecánicas, perforaciones mediante espiral mecánico, perforaciones mediante lavado, ¿no? Y ahí está en qué tipo de suelo se pueden ejecutar. Acá está la lista, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Ok? Profesor, entonces, ¿cuántos ensayos podríamos hacer en ese ejercicio? ¿Puedo estimar? Ensayos todavía no. Ensayos no. Lo que sí sé es que debo realizar por lo menos 3 exploraciones. Una cosa es exploración y otra cosa es ensayo. ¿Ya? Desde Entiendo. ya tengo que realizar 3 exploraciones. Ahí elijo, ¿no? Por ejemplo, puedo ejecutar 3 calicatas. Con eso ya estoy cubriendo. O puedo ejecutar 2 calicatas y un ensayo más redoble. O puedo ejecutar una calicata y 2 ensayos más W. La idea es que la suma sean 3. ¿De acuerdo? Pero por lo menos debe haber un método directo. No puedes ejecutar, no puedes realizar una exploración solamente con métodos indirectos. El método directo es el que finalmente ayuda a tomar las decisiones. ¿Ya? Por eso les decía, sí o sí va una exploración directa. Ya los métodos indirectos son como complementarios. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Uh-huh. Bien, jóvenes. Bien, entonces ahora, a ver, un receso de unos 5 minutos, ¿ya? Para activar voy a activar el control de lectura. Recuerden que el control de lectura inicia a las 6:40, ¿ya?
Ya, a ver, jóvenes, en un minuto y algo inicia el control de lectura, así que presten atención a la siguiente recomendación. Primero, el control de lectura lo van a encontrar en la carpeta Controles de lectura. Ahí está, control de lectura número 1. Va a estar disponible desde las 6:40 hasta las 6:50. Tienen 10 minutos, ¿ya? Van a poder visualizar una pregunta a la vez, responden y continúan con la siguiente pregunta. Son 6 preguntas, cuyo puntaje total es 1.5. Solo tienen un intento y no está permitido retroceder. ¿De acuerdo? Así que, a ver, voy a ver si ya se visualiza. Todavía no, pero en unos momentos ya seguramente estará visible. Todavía no está visible, ¿no? A ver, ¿me confirman? Ya, a ver, un momentito, lo voy a solucionar. No se preocupen. Creo que ya está visible, ¿no? Ah, ya, a ver. Y a ver, ahora actualicen. No, no se visualiza. A ver, ¿qué pasó? Ya. En todo caso, que empiece a las 6:45, ¿ya? Bueno, hay unos minutos de retraso, les voy a dar 5 minutos más. Profesor, disculpe, a mí ya me había salido, pero se desapareció. Me salió error. ¿Así? Sí. Ah, igual, profesor, estaba avanzando y me salió un aviso. Sí, profesor, yo también había ingresado. Ya, ya. A ver, un momento. Yo también, profesor. ¿Ella estaba resolviendo el cuestionario? Ingresé y de ahí más que uno y no, eso. O sea, solamente para ingresar nada más, de ahí ya no se puede hacer nada más. Ya, voy a programarlo nuevamente. Parecía Profe, que no, sí, no dejaba continuar la pregunta, solo pasé la primera pregunta y se cerró solo el cuestionario. ya, ahora lo soluciono. Nuevamente voy a empezar, ¿ya? A las 6:45.
Ya creo que está visible. A ver, confirmen. Sí, sí está visible ya. Ya inicien, a ver, jóvenes. Ya, inicien. Tienen 10 minutos. A ver, te sale 7 minutos antes, 7 minutos restantes. Sí, creo con menos tiempo está. A ver, vaya resolviéndolo nomás. A ver, voy a extenderlo en todo caso.
Ya, a ver, le faltó 3 minutos. Me parece que esos 3 minutos ya estaban ingresando en la plataforma inicialmente, es por eso que ya no se pudo modificar. Pero responder el cuestionario en realidad no toma más de 5 minutos. Sí, se cerró. eh, ya, a ver, voy a visualizar esto. Sí, eso estoy tratando de dar unos minutos, pero me parece que ya no puedo porque ya está en marcha el cuestionario. No puedo modificar el tiempo. Sí, no se puede modificar el tiempo. Ya, a ver, en todo caso les voy a aperturar un intento más, ¿ya? A ver, un minuto. Ya, a ver, ingresen. Sí. Profe, Profesor, una ¿es pregunta. necesario dar el segundo intento? Profe, ¿me ¿Cómo? escucha? A ver. ¿Es necesario dar el segundo intento? No, no es necesario, solamente para aquellos que no han logrado completar las preguntas. Profe, una pregunta. En este caso yo saqué 1.4 de 1.5. ¿Puedo tomar el segundo intento y sería la mayor nota o cómo es? No, yo voy a calificar, si en el primer intento respondieron todas las preguntas, eso vale. Ah, ya. El segundo intento solamente vale aquellos que no completaron el, el primer intento, ¿ya? Entonces ya está disponible el primer intento. Ah, ok, profe, gracias. Ujú. Confirmen, por favor. Ojo, el segundo intento solamente para aquellos que no. Profesor, pero el segundo intento solo salía 6 segundos y se cerró. Ya. A ver. Solo 6 segundos. Pues, profe, yo en el primer intento, como se acaba el tiempo, más que uno o dos hacía la salsa.
Como Ok. que al azar. No, ya están buscando excusas ya jóvenes. El cuestionario es para 5 minutos. Lamentablemente aquí hubo un error de la plataforma, parece que no se actualizaba bien. El cuestionario es para 5 minutos, jóvenes. Ya ahí después ustedes van a decir, profesor, yo marqué al azar. No, pues no puedes marcar al azar, pues. A ver, un momento. Eh, a ver, actualicen, porque sí está bien, está habilitado acá. ¿No se visualiza el segundo intento? No, no puedo, no sale. Ya, a ver. Algo se... Profesor, a mí sí me sale el segundo intento con 9 minutos. Ah, entonces actualicen, jóvenes, actualicen nomás. Es un tema del internet de ustedes, ¿ah? Profesor, disculpe, lo que pasó es que, como dijo mi compañera, el segundo intento solamente era de 6 segundos y se cerró y ya no me permite el volver a ingresar nuevamente. O sea, no sé si a mi compañero le parecerá, pero a mí no particularmente. Solamente me sale ver entregas y eran unos segundos. Pero algunos sí están, no sé qué ha pasado ahí, ¿no? O sea, si algunos Sí, pueden pero ingresar, actualizo y no ningún me problema. aparece. Lo único que hice es cambiar bueno, el número de intentos la hora, ¿no? Profesor, a mí me sale, o sea, yo me quedé en la pregunta 4, pero sí, a mí me salen los 9 minutos. ¿Ves? O sea, sí está bien, pues. Está bien. Entonces el tema de cada quien será ahí, no sé, su internet o han ingresado varias veces, lo han cerrado, no sé, porque solamente está permitido dos intentos. No, profesor, no es que haya ingresado varias veces, sino que el segundo intento era de 6 segundos. Entonces se cerró automáticamente sin poder responder. Es extraño eso, ¿ah? Sí. Buenas noches, ingeniero Luis. Yo, Raúl Coleman. Ahorita esperamos un momento. Ya, a ver, un último intento, pero en el tiempo que queda, les queda 5 minutos, ¿ya? Ya no puedo extender más. Ya, ok. 5 minutos, ya no puedo extender más. Y solo se le va a validar a aquellos que en el primer intento no respondieron todas las preguntas y en el segundo tampoco. ¿Ya? Bueno, está habilitada y con eso, bueno, terminan el cuestionario y finaliza la clase, ¿ya? Bueno, yo ya tengo que retirarme porque tengo una sustentación de tesis, así que culminan el cuestionario. Nos vemos, gracias.